Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase. Bueno, a lo que pude ver es que están avanzando la parte de ya integrales, ¿no? La parte de trapecios en sí. Como tal, los trapecios son, como han podido ver, bastante sencillos. Ahorita lo podemos ver acá. En Jafra como tal tiene las ecuaciones necesarias, incluso algunos ejercicios que podrían verlos, pero también nos vamos a guiar en eso para hacer el código en sí, ¿no? De lo que son los trapecios. Ahora mismo a ver dónde están. Aquí está. No va a interesar aquí la regla del trapecio. Es la primera de las fórmulas cerradas así, de la integración de Newton-Cotes, ¿no? Lo que hace que prácticamente es de la familia, ¿no? De justamente estos de Newton-Cotes. Ahora, lo que te dice, ¿no? Es que prácticamente este método te ayuda a calcular el área como tal de la integral, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos esta nuestra fórmula, que es la que vamos a utilizar para el trapecio simple. Vamos a ver que no es el más adecuado, pero para el ejemplo inicial es el perfecto. ¿Ok? Entonces aquí está toda la fórmula de la demostración de la regla del trapecio. Y aquí tenemos a nuestro trapecio simple. No, en este caso, por ejemplo, eh, podemos ver que tenemos, por ejemplo, una función. Y si quisiéramos, por ejemplo, la integral como tal de esta, claro, de forma analítica se lo puede hacer, ¿no? Pero en base a iteraciones, en base a programación, todo eso, se lo podría ver de esta manera, ¿no? En la cual tenemos, por ejemplo, un trapecio. Y un trapecio como tal, ¿cuál es la particularidad en sí que tiene estos? Que tiene como tal dos lados paralelos y dos lados que pueden tener diferente longitud e incluso diferente dirección. No, si no me equivoco. Bueno, justamente está acá. Es justamente este el ejemplo, lo que les decía, ¿no? Tiene dos lados paralelos. Disculpen un momento, por favor. Tiene dos lados paralelos, en este caso, por ejemplo, estos, de la base. Y pueden ver que la altura como tal, obviamente, es respecto también a la longitud de separación de la base. Pero podemos ver que en sí, lo que las líneas o las formas que lo unen como tal, vemos que tienen diferente tanto longitud como también dirección, ¿no? Por ejemplo, esta podría decir que está a unos 45, unos 60 grados, ¿no? Se podría decir. Y este como tal estaría a unos 40 o 35 grados, ¿no? Entonces, tiene una diferente inclinación, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos otro que es ya de cabeza, ¿no? En este caso, por ejemplo, las que son paralelas llegaría a ser la altura y el ancho como tal igualmente es el espacio entre cada una de estas, pero igualmente vemos que tanto la longitud como la dirección es diferente, ¿no? De esta a esta. Aquí vemos que está en una posición de 0 grados y acá vemos que está en la posición de unos 10 grados, ¿no? Un poquito más hacia arriba. Entonces vemos que en este entendido es como funciona un trapecio, ¿no? Y vemos cómo es que también se adapta como tal a la función. Pero vemos aquí algo interesante, ¿no? Que si bien agarro esta área, vemos que aquí hay una área que no la está tomando en cuenta. Entonces el error obviamente es bastante grande, ¿no? Si tomamos solamente un trapecio como tal para querer sacar como tal el área. Si no, aquí está, ¿no? Justamente el error de la regla del trapecio, que te lo dice simple y llanamente que existe ese error grande. No podemos incluso hacer este ejemplo con el código y vamos a ver que nos tiene que salir, se debió resolver. Aquí está justamente. Este debe ser la misma fórmula que está acá arriba, entonces nos va a ayudar. Y podemos ver acá que nos dice que en el caso de que utilicemos un trapecio justo en esta función, vemos que aquí esta integral estimada, que nos va a salir con un solo trapecio, solamente va a tomar en cuenta esta parte, no esta área. Pero toda esta no la va a tomar en cuenta. Entonces vemos que el error es bastante grande, ¿no? Pero como les digo, es el ejemplo inicial, bueno, el mejor ejemplo inicial que se puede tener, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a abrir el Colab. Aquí, como siempre, vamos a abrir un nuevo cuadernito.
y ya está. ¿No? Entonces vamos a ver primeramente lo que es el trapecio simple, que sería justamente este. ¿Dónde estamos? Aquí arriba está la fórmula, ¿no? Este justamente del trapecio simple. Y luego vamos a ver el trapecio compuesto o también múltiple, ¿no? Es como le llaman. Ahora mismo le voy a poner aquí el texto y que esté aquí. El trapecio simple. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, import numpy as np, como siempre. Aunque, bueno, para este primero tal vez no hagamos gráfica ni nada por el estilo, entonces creo que está de más el numpy. Pero bueno, ya le he puesto. Entonces, la definición como tal, la definición, perdón, la función como tal que vamos a tener es como siempre, ¿no? Va a ser nuestra f de x en función que va a resolver nuestra función como tal. Ahora, quiero justamente este ejemplito, ¿no? El de abajo. Esto. Vamos a hacer la prueba con este. Ah, se está copiando bien. Entonces, lo único que tendría que hacer acá es agregar esto de acá, más que todo por seguridad. Ahí, listo. Entonces, en base a esto vamos a hacerlo y debería salirnos igual que al texto. No debería pasar, no debería en realidad cambiar. Debería salirnos igual al texto. Bueno, ya tenemos la función con la cual vamos a trabajar. Ahora necesitamos la función con la cual vamos a hacer el trapecio, ¿no? En este caso, por ejemplo, el trapecio simple, ¿no? Trapecio S. Lo ponemos y, bueno, en realidad aquí lo que necesitamos también es A y B, ¿no? Porque acá vemos que ya nos da esta función, pero también vemos que nos da un x0 a 0. Bueno, x va a ser de 0 a 0.8, ¿no? Nos dice. Entonces nos va a dar un intervalo, como en anteriores ejercicios hemos visto en otros métodos numéricos, nos da también el intervalo, ¿no? Para trabajar con eso. Ok, entonces ya tenemos todo eso. Voy a volver acá arribita con la fórmula de trapecio simple. Y nos dice que es bastante sencilla, ¿no? Incluso no se necesita eh, mucha matemática, es simple, por ejemplo. Solamente es b menos a por f de a, esto sí, f de a menos f de b, ¿no? Sobre 2. Entonces, acá ya está. Listo. Entonces ya lo tenemos un ratito. Esto viene acá. Ah, ya, está bien. No, este está por demás. Ya. Entonces ya lo tenemos. Ahora tendremos que verlo, por ejemplo, aquí me falta el guito para que me muestre, ¿no? Si no, no me va a mostrar nada. Le voy a poner, por ejemplo, el área, estaría bien. El área aproximada, ¿no? Porque es aproximada. Aproximada de la integral es, está bien, es, y aquí le voy a poner SI. Ahora lo vamos a hacer funcionar y seguramente nos va a salir tranquilamente, ¿no? Porque es algo sencillo, no es algo complejo. Le vamos a poner ese 0.8 que habíamos visto y a ver, lo vamos a hacer correr. Ahora en este caso, por ejemplo, quisiera ver, bueno, mientras está inicializando, quiero encontrar dónde es que lo ha hecho correr esta parte. Aquí está. No nos dice integre numéricamente justamente la función desde 0 hasta 0.8. Recuerda que la función, el valor integral se puede determinar en forma analítica. Entonces, este es el ejercicio, bueno, perdón, el resultado que debería salir, ¿no? Si lo resolvemos de manera correcta. Pero esto es de forma analítica. Aquí vamos un poquito más abajo. Ah, ya. Aquí justamente está sacando, ¿no? Bueno, hasta aquí. Lo que estamos haciendo, ¿no? Del trapecio simple, está tomando justamente esa ecuación y lo está poniendo, ¿no? Está haciendo la misma operación que nosotros en realidad en código. Entonces lo que nos debería salir es 0.17, ¿no? Los decimales los podemos ver luego. Incluso acá te representa el error más, ¿no? A ver, aquí me dice que hay un error. Carácter inválido. Listo. Entonces debe ser aquí que los guiones están mal esto. Listo. Ahora sí. Ok, entonces aquí tengo un pequeño error. ¿Cuál es el error?
no, tampoco le ve el error. Me dice menos 0.028. A ver, a ver, a ver. Aquí tiene que salirme 0.17, ¿no? Y aquí está, eso está bien. B menos A por F, ya está bien. Ah, no, no es F, no es más, ¿no? Esto es... Ahí me estoy equivocando, un ratito, perdón, van a disculpar. Ah, es más, esto no es menos. A ver, ahora sí, ¿no? 0.1728, listo. Entonces vamos a ir acá abajo y justamente lo que nos da. No es simple, como les decía, ¿no? No hay donde perderse. Pero en base a esto vamos a ver que esto nos va a ayudar bastante a lo que vamos a hacer con la parte de del trapecio compuesto o trapecio múltiple. ¿No? Que no es para nada complicado tampoco. Aquí, por ejemplo, está, ya te dice, ¿no? Todo lo que se tiene que saber acerca del trapecio de aplicación múltiple. Algo bastante, no interesante, sino bastante concreto es esto, ¿no? El H. Que te dice como tal, aquí te dice, no muestra el formato general de la nomenclatura, ya hay un n más 1, dice, ¿no? Puntos igualmente espaciados. Entonces te va a decir que este n más 1 va a determinar como tal cuántos segmentos vamos a tener. Ahora ya estamos hablando de segmentos, ¿ok? En base a trapecios. ¿Qué es lo que va a hacer? Es prácticamente sumar cada trapecio que vamos a tener, pero en realidad es como tener, digamos, un trapecio gigante y irlo partiendo en varios trapecios pequeños. En este caso, por ejemplo, te da algunas especificaciones en las cuales te dice, ¿no? Esta es mi función y, por ejemplo, yo tengo un trapecio, ¿no? Que tal vez en realidad tendría que venir de acá a acá. En el ejemplo como tal, habíamos visto que solamente esta partecita la voy a tomar en cuenta, ¿no? Y no así lo demás. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, partimos nuestra función a la mitad? O sea, en dos segmentos, ¿no? Vamos a tener un segmento, dos segmentos. Pero ahora si podemos hacer, por ejemplo, que estos dos segmentos se comporten igual que un trapecio, vamos a tener algo mucho más aproximado. No, por ejemplo, ya no vamos a tener solamente esta parte de acá, sino que pueden ver en la gráfica que ahora vamos a tener algo más definido, ¿no? Incluso algo que capta con más fuerza, digamos, el área, ¿no? Que tiene la función de bajo. Si lo partimos en tres segmentos, pues es mucho más, ¿no? El error se reduce. Y aquí, por ejemplo, bueno, que bien que lo pone hasta 4, ya se ve que el error no es tan grande ya, para nada, no para nada. Entonces, si bien hay error, es como que de lo que antes era, es bastante ya más aproximado, ¿no? Y podemos ver aquí que ya tenemos segmentos, ¿no? Incluso tenemos ya 4 segmentos en los cuales vamos a tener 5 puntos, ¿no? Por eso es n más 1, porque vamos a tener n segmentos, que serían 4, pero siempre necesitamos el último, ¿no? O el primero, depende de cómo quieran verlo, ¿no? Que tenga una pared como tal. Incluso aquí pone, ¿no? De 5, perfecto. Entonces vemos que en base a eso ya se toma mucho más la parte del área, ¿no? Ahora, ¿cómo es que esto se generaliza para que nos salga lo más aproximado posible a al área que deberíamos tener? No, aquí te da ya una función de n, en la cual, por ejemplo, vamos a tener una función en la cual va a tener n segmentos a lo largo de todo su recorrido. ¿No? Aquí tenemos un segmento, 2, 3, 4, hasta n. Y aquí hay algo interesante que nos vuelve a aparecer, ¿no? Que es el h, que justamente es, como decirle, la longitud que va a tener cada uno de los segmentos, pero cada uno de los segmentos conforme al tamaño del trapecio original. ¿No? Es como decirles, vamos a tener b menos a, o sea, justamente este punto inicial menos el punto final, por ejemplo, puede ser, ¿no? Que mi función vaya de 0 a 4, entonces voy a tener 0 menos 4, ¿no? Ah, perdón, voy a tener 4 menos 0, ¿no? Lo cual me va a dar 4. Ahora, este, puedo hacerlo acá, ¿no? Por ejemplo, este puede ser, ¿no? De 0 a 4. Listo. Ahora yo voy a querer, ¿qué cosa? Dos segmentos, tres segmentos, cuatro segmentos, cinco segmentos. Ya depende, ¿no? Cuántos segmentos yo voy a querer darle. Pero se tiene que entender que mientras más segmentos, más aproximada va a ser el resultado del área que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en este, si yo voy a tener 4 y voy a querer dos segmentos, va a ser, ¿no? 4 menos 0, 4.
dividido entre esos dos segmentos que yo quería, lo va a partir entre 2, ¿no? Entonces va a ser de 0 a 2 y de 2 a 4. Entonces en base a eso yo voy a tener un trapecio y también otro trapecio, ¿no? Y lo mismo va a pasar acá. Claro que 4 dividido entre 3 ya sería un poco más complicado, ¿no? Sería, por ejemplo, a 1.33, ¿no? Periódico. En el caso de 4 ya sería a 1, ¿no? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, ¿no? Y así. Entonces, esta parte del h no nos vamos a olvidar. Aquí nos da una función que es completamente válida, ¿no? Que es completamente válida. Es una función del trapecio compuesto como tal. Pero hay en otros libros que no recuerdo muy bien, que toma un poquito más de importancia, no de importancia, ¿no? Porque en realidad sale lo mismo. La cuestión es de que esta b menos a y n lo toma como un h, ¿ok? En solitario. Prácticamente le quita, por ejemplo, este n de acá y lo pasa acá. Y simplemente esto se queda en 2. No, o sea, nada más. Eso es lo que le hace. Por ejemplo, a ver, voy a abrir el Paint. Se los voy a poner, ¿no? Porque no recuerdo la verdad. Vamos a estar un buen rato si quiero encontrar la fórmula como tal. Pero acá, por ejemplo, creo que lo puedo hacer. Es, por ejemplo, decirles que va a ser algo así, ¿no? B menos A sobre, perdón, N. ¿No? ¿Y esto qué va a ser? Va a ser como tal el H. ¿No? Aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a dejar a esta f de x inicial con lo demás. Aquí tal vez no me salga muy bien, disculpar, pero más o menos es así en otras fórmulas, en otros libros que se ve. ¿Okay? Y lo pueden poner aquí 2. O incluso, lo que se hace en algunas fórmulas es que como estamos trayendo este h acá, lo estamos poniendo como debería ser, como les digo, no dándole un poco más de importancia. Va a salir lo mismo con esta fórmula o esta fórmula, va a salir, ¿no? Lo mismo. Pero un poquito para mantener, digamos, la parte del h que es importante. ¿No? Algunos lo ponen incluso así, ¿no? H sobre 2 por, y justamente todo lo que está acá, ¿no? Y ya todo el f de x0 más la sumatoria, perdón, 2 por la sumatoria de f de x y, ¿no es cierto? Todo eso. ¿Y qué es lo que se refiere? Que prácticamente todo esto va a tener, ¿no? Primeramente esta f de x0, o sea, la primera en sí, y la última se van a sumar. No obstante, las del medio se van a multiplicar por 2, o sea, toda la sumatoria que va a tener todos los segmentos del medio. Es decir, por ejemplo, estas de acá, ¿no es cierto? No sé si se puede marcar. A ver, voy a tratar de marcarlo. No, no se puede. A ver, a ver, a ver. Ya, no importa. Pero la cuestión es que se entiende, ¿no? Esta, por ejemplo, este primer segmento se va a quedar sin multiplicar y los del medio como tal sí se van a multiplicar. ¿No? Se van a multiplicar acá y lo va a sumar también con el último, con el n en sí. Y se puede hacer así, ¿no? O sea, de cualquier forma, como les digo, puede salir. Si ustedes implementan esta fórmula, va a salir. Si ustedes implementan la fórmula de acá, va a salir. Si ustedes implementan la fórmula de acá, también va a salir. No hay ningún problema con eso. Ahora podemos hacer la prueba. A ver, en el código para trapecio múltiple. Esto lo vamos a eliminar. Y acá necesito un texto. A ver, en este caso le voy a llamar trapecio compuesto. Hay algunos que le dicen trapecio múltiple, este trapecio compuesto lo voy a poner. Entonces, aquí sí voy a necesitar, porque vamos a tener en cuenta que, sí, el NumPy sí vamos a necesitar, también el Matplotlib, porque vamos a graficar esta vez. Entonces, me lo puedo copiar todo. No, voy a copiar todo. ¿Qué es lo que tenía que cambiar? Esto está bien. Esto de acá. No lo voy a cambiar. Aquí ya va a ser trapecio compuesto. Está bien NumPy. Está bien, pero voy a necesitar el Matplotlib. .pyplot. Espérate. ¿No? Y bueno, me gustaría hacer una tablita, pero... a ver. A ver, si podemos hacer la tablita, lo hacemos. Si a ver si nos sirve. No creo que nos sirva mucho, pero... Ok, entonces vamos a hacer justamente lo que les decía. No podemos, como les digo, como tienen esta fórmula de acá, pueden aplicar esta. Yo voy a aplicar esta, que siempre me gusta un poquito más, que es, por ejemplo, sacar ese h, ¿no? Aparte, digamos.
¿Y qué es el h? Como les había dicho, simplemente es el b menos a sobre n. ¿No? En este caso es simple esa parte. ¿Qué es lo que necesitamos también? Voy a necesitar, por ejemplo, un x que me diga los segmentos en sí, ¿no? Cómo lo vamos a particionar. Vamos a necesitar un list space en el cual sea de a b n más 1. Justamente los segmentos, lo que les decía, ¿no? Más 1. Y voy a necesitar un y que se evalúe en función de f de x, ¿no? En función de todos los que existan ahí. A ver, lo veremos un ratito, para ver si está saliendo bien, ¿no? Voy a poner print y. El área aproximada, no, quiero los y. Ah, ya. Esta parte, ¿no? Sí. ¿Qué me dice? Un support type float mode. N. Aquí me falta incluso la N, ¿no? A ver, vamos a ver. N, le voy a poner aquí 6. ¿Qué me dice? Name is not defined. Ya, esto lo voy a ocultar un ratito. Ya me dice, ¿no? 0.2, 1.3. O sea, de que está saliendo, ¿no? La parte de Y como tal. No sabemos si está bien, ahorita lo vamos a verificar, eso más que todo para saber si está saliendo bien esta parte de la evaluación, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito más a lo que es ya la parte de cómo vamos a resolver esto. En este caso sería i in range de punto 1 a n, ¿no? Todos los segmentos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Como les he dicho, aquí hay una sumatoria, ¿no? Igualmente que aquí en el libro hay una sumatoria, que tiene que hacerse desde un punto, pero igualmente tiene que estar multiplicado por 2, ¿no? Entonces, primeramente sería bueno que hagamos en este for esta sumatoria, ¿no? Simple. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una suma, la cual va a ser una suma constante de ¿qué? De y, ¿no? No va a tomar en cuenta como tal al 0, ni va a tomar en cuenta al más 1, ¿no? Al n más 1. Entonces, está bien, ¿no? Son los del centro en sí. Ok, como les he dicho, es bastante sencillo, ¿no? Ya, por ejemplo, ya podemos estructurar nuestra y, ¿no? Que en este caso es el trapecio, ¿no? Ya tenemos el h, el 2 es una constante, este f de x0 simplemente le podemos poner, aquí le vamos a poner, por ejemplo, más 2 más, perdón, 2 por suma, sí, estamos haciendo con suma, ¿no? Más 2 por suma, porque tenemos que multiplicarlo, ¿no? Igualmente acá se multiplica, como les he dicho, ¿no? Por 2. Entonces se multiplica y lo sumamos con f de n, ¿no? A ver, entonces lo veremos acá. Entonces, y es igual a h2 por, ¿cómo lo he puesto? Sí, h2 por f de 0. Aunque esto... No, ya lo tenemos en y, ¿no? No es necesario esto. Entonces, aquí lo que puedo hacer es como es una suma, voy a poner aquí y en la posición 0 más 2 por suma, ¿no? 2 por suma más y n. Listo, entonces ya tengo mi y. A ver, lo vamos a ver ahora. Esto lo voy a comentar. Y me dice local value references. Ya. Ya, la suma no está distanciada, ¿no? Con 0, listo. Ahora sí, mira, el área aproximada de la integral es 1.57. A ver, ¿dónde estamos? Acá. ¿Qué me tiene que salir? ¿Cómo dice esto? Emplea de 0. A 0.8, N2, H 0.4. ¿Qué es lo que está? Ya, eso es lo que está haciendo, ¿no? Verificaremos con esto. Dice N2, dice. Le voy a poner igual N2 para ver si estamos haciendo bien. 1.068 me dice. Acá sí, justamente lo que da, ¿no? 1.0688. Sí, efectivamente es esto. Esto lo voy a borrar. Y me da, ¿no? O sea que está funcionando. Ahora, esto como tal tiene un grado de error, ¿no? Porque solo estamos poniendo dos segmentos. En este caso, por ejemplo,
Aquí me dice hasta 10. Ya, a ver, le ponemos hasta 10 y tendría que salirnos justamente eso, ¿no? Hasta 10, 1.61. Y sí, más o menos es lo que hace. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría poner? El gráfico, porque claro, me sale aquí esta parte de esto que lo voy a borrar, pero me gustaría que me salga tal vez en una tablita, ¿no? O incluso directamente en un gráfico, para que no se tenga mucho. Directamente en el gráfico lo podemos poner. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesito? Necesito un XY, NP, igual es un list space. ¿Para qué? Desde A hasta B. Le voy a poner aquí 60. Y necesito un YI que me vaya a hacer esto de f de x en función de esto. PLT. Aquí podemos utilizar otro tipo, a ver, plot. ¿De qué? De x, y. Label. A ver, le podemos poner label para que se vea bien. Porque vamos a tener que diferenciar entre el trapecio, cuál es el trapecio, cuáles son los puntos y todo eso. Entonces necesitamos el color. En este caso le voy a poner el color blue. Y voy a copiar una vez más esto para los puntos. Acá los puntos se lo pone así. X, 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 Y, trapecio, ya. Listo. Acá, por ejemplo, voy a necesitar otro, pero que esto ya no sea X, Y, sino es esto de acá. Y este va a ser mi integral. Aquí puedo poner color red. Y aquí color green. A ver, lo pondremos. A ver, ¿qué me dice? Invalid syntax. Allá, aquí le he puesto doble. Ahí está. No, esto lo voy a cambiar a 6 para que se note. A ver, vamos a meter un poquito para que se vea. Y pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el... Ah, no me está saliendo. Quiero que me salga este label, no me está saliendo. A ver un ratito. Ah, ya, esperen, aquí me falta el legend, ¿no? Espérate, legend y espérate.show. Listo. Ahora sí, este cuadrito quería que me salga. Ya, como les decía, esta parte, ¿no? Por ejemplo, se tiene la integral como tal, que es la función que tenemos, ¿no? Y está con verde. Y también tenemos la parte del trapecio, pero también la parte de los puntos, ¿no? Donde se intersectan y donde hacemos los segmentos. En este caso, por ejemplo, como les había dicho, tenemos 6 segmentos, entonces vamos a tener 7 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Por eso el n más 1. Entonces, vemos acá que justamente estos trapecios están acaparando, digamos, la parte del área, pero no de una forma bueno, lo mejor posible. No lo está haciendo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un espacio y aquí tenemos otro espacio, perdón, ¿no? Entonces lo voy a poner con 10 y vamos a ver que incluso simplemente con esta parte de los puntos, simplemente con esta parte de este trapecio, de estos trapecios, perdón, unidos con cada uno, vemos que tenemos como tal algo mucho más aproximado, ¿no? Incluso a la función. Estás tratando de asemejar como tal a la función, no de todo eso. Entonces vemos acá que mientras más puntos, vamos a tener un menor error. ¿No? Por ejemplo, le voy a poner aquí 20 y prácticamente ya es como que se adecua completamente a la función. No debe tener ahí sus errorcitos, pero debe ser mínimo, ¿no? Por ejemplo, acá dice 1.63. No sé cuál es el verdadero. Ahorita lo vamos a ver. No, esto ya es Simpson. Esto todavía no lo han avanzado. No me acuerdo cuál es el resultado verdadero. Creo que arriba sí estaba resuelto. Un ratito, por favor. Aquí está. No recuerdo ya.
se puede determinar en forma analítica, ¿no? Al parecer el resultado verdadero es 1.64. Acá nos estamos acercando bastante, ¿no? 1.63. Vamos a ver, por ejemplo, le voy a poner aquí 100 y me dice, ¿no? 1.64, 0.2, 0.5. Uy, entonces se está acercando bastante, ¿no? Bastante, bastante. Pero vemos que aquí también hay una saturación, por ejemplo, de segmentos. No es como que está haciendo todos los segmentos, todos los 100 en realidad. ¿Para qué? Para que cada uno se adecue bastante más a la fórmula. Voy a arriesgar poniendo 200 para ver cómo sale. Y aquí, incluso, ¿no? Le falta un poquito, bueno, incluso yo diría que ya está bien, ¿no? Si lo redondeamos, por ejemplo, se diría que es 1.6440, como este es 6, sería 0.5, perdón, ¿no? Justamente lo que dice acá. Ah, no, incluso aquí nos dice más. Entonces sería mucho más, ¿no? 533 dice. Este es 469. Vamos a aplicar un poquito más, lo cual no es la razón. No solamente quiero llegar, por ejemplo, al resultado. Y ya casi estamos por ahí. 5.23 dice, ya estaríamos por ahí. Vamos a ver. Bueno, no sé cuántos puntos va a necesitar o cuál sería la escalada perfecta, pero vemos que acercándonos, incluso creo que a 1000, tal vez ya nos dé resultado. Y casi, ¿no? Ya nos faltan unas pequeñas milésimas de milésimas. Entonces vemos que mientras más puntos, más se va a aproximar. No, pero como tal, como les decía, no es la razón en realidad de estar eh, abusando, ¿no? Del poder, digamos, de la computadora y que simplemente lo hagamos con 1000 y ya. Siempre hay mejores métodos, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo el trapecio, pero está el de la regla de un tercio de Simpson, ¿no? Simpson es un tercio o 3/8, si no me equivoco, es el otro, ¿no? Igualmente lo vamos a ver, pero como tal, he visto que han avanzado esta parte de trapecio. ¿Qué más podríamos poner? Este es como les decía, ¿no? El ejemplo inicial que te hace entender que es un trapecio y cómo funciona. Y acá ya se está haciendo la iteración junto con la fórmula. ¿No? Es un montón de trapecios que se van a ir sumando uno a otro. ¿Qué más podríamos poner? A ver, creo que en sí ya nada, ¿no? Como han visto es bastante sencillo. No es para nada complejo esta parte del trapecio. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿No? Aquí hemos visto que las pruebas que hemos hecho nos salía igualito, o sea, no había mucho donde nos podíamos perder, como les digo. Si ustedes quisieran hacer para su tarea del desafío esta fórmula, lo pueden aplicar sin ningún problema, ¿no? Les va a salir idéntico, no es que les va a salir diferente. Porque esta y esta que yo he hecho, por ejemplo, que no, o sea, no es mía, ¿no? Simplemente es una equivalencia, ¿no? Es una equivalencia de esta fórmula. Solamente que esta parte del H, como les decía, es bastante importante. ¿No? Si bien aquí lo pone de una manera poco subjetiva, que está aquí, pero no está, ¿no? Es como que este BA y este 2 es en el H, es como que hay que darle ese tamaño a cada segmento, ¿no? Saber cuál va a ser el tamaño de cada uno de ellos. Porque hay algunos ejercicios, perdón, en los cuales te dicen que el H como tal te lo van a dar. O sea, es como que el H ya lo vas a tener. Entonces, esto en realidad afectaría a la fórmula, ¿no? Pero si digamos le ponemos acá directamente que el H nos va a llegar directamente, entonces no habría necesidad de este, ¿no? Y se va a calcular como tal. En este caso, por ejemplo, creo que he visto aquí, miren, le da N2, pero entre paréntesis le dice H04. ¿No? Si en algún ejercicio, por ejemplo, no te da N, pero te da el H, entonces esta es la fórmula, o bueno, el código que necesitan, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner acá, no me están dando, a ver, el N en algo más afecta, aquí no mucho, pero tendría que reestructurar un poquito esa parte del N acá. Ya, con el H sería un poco más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, si nos va a dar solamente H, lo que tendríamos que hacer en realidad es como yo voy a tener H, yo voy a tener todo eso, claro, voy a empezar desde cero, pero voy a tener que ir iterando a partir de H, ¿no? O sea, cada uno de ellos tengo que hacerlo en función de H. Está interesante en realidad eso, si lo pueden hacer. A ver, ahorita
Bueno, si lo hacen para su trabajo estaría perfecto, ¿no? Igualmente voy a revisar, voy a ver quiénes han hecho. Y si lo pueden hacer de esta manera, por ejemplo, que les decía desde H, porque es solamente cambiar algunos parámetros en esta parte del for y obviamente en esta parte de acá, ¿no? Porque no te va a dar como tal n, te va a dar el tamaño de los segmentos, ¿no? Y vas a tener que llegar hasta cierto punto. En este, en este, en este, por ejemplo, no te va a decir, por ejemplo, no te va a decir n, te va a decir h. En ese caso vas a hacer, por ejemplo, de 0.4 vas a tener que ir, ¿no? De 0 a 0.4, de 0.4 a 0.8, de 0.8 a 1.2 y así, y así, y así, ¿no? Entonces todo eso se va a ir sumando hasta llegar a un tope. Y como tal, ya no sería en esta parte a partir de x, porque esto lo estamos haciendo en función de n más 1, pero no nos está dando n. ¿No? Si lo quita, por ejemplo, les dice qué partes tendrían que modificar o en qué partes tendría que modificarse el código. ¿No? Que sería, como les digo, bastante interesante si lo hicieran. Que no es tan complicado, ¿no? Es solamente, como les digo, cambiar algunos parámetros, pero si lo hacen, estaría perfecto. Otra cosa es que, bueno, en otros ejercicios no lo cambian mucho. Es muy posible que tal vez te den una fórmula para hallar el, el intervalo, pero no es nada del otro mundo. No es como que hacerse una función auxiliar en la cual se defina como tal esa fórmula, la saques y te saques el intervalo. Ahí no complicaría mucho el código, sino es que tendrías que tener un código adicional. Eso les digo porque a veces que yo recuerde, de aquí la lib no saca ejercicios, pero hay el libro cuando sacaba, creo que era de este. Hay algunos ejercicios, por ejemplo, que saca de acá, entonces hay ese tipo de datos, ¿no? Ese tipo de ejercicios en los cuales no te da específicamente así, sino es que lo cambia un poquito, ¿no? Entonces, eso sí tendría que verlo. ¿Ok? Pero en esta forma, por ejemplo, funciona, ¿no? No hay ningún problema con esta forma. ¿Ok? No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta con respecto al código. Creo que ninguna. No, como han visto es bastante sencillo. Incluso ustedes tranquilamente lo hubieran podido hacer. Era su tarea, ¿no? Pero si ustedes, como ya lo tienen, o sea, el tiempo que tal vez le hubieran invertido al hacer el código y todo eso, o a implementarlo, como se las voy a pasar, tal vez puedan hacer esa parte del h, ¿no? Cómo cambiar para que esté en función de h y no así en función de n. Ok, a ver, esto le voy a poner integrales. Para que así, integrales, más y los 16. Para que sí, la siguiente, que vamos a avanzar, por ejemplo, Simpson, un tercio, tres octavos, es que yo recuerdo, sí, creo que sí se llaman así. Y también capaz entren el jueves a E2, ¿no? Que son ecuaciones diferenciales ordinarias, en las cuales igualmente les voy a pasar el código. Igualmente es bastante sencillo. Se van a dar cuenta que solamente es aplicar las fórmulas. Ok, no va a tener nada del otro mundo. Más que todo esto tal vez les sirva, ¿no? De las gráficas, en las cuales le van a tener. Ah, y eso también. Se puede hacer igual las gráficas para que me salga, por ejemplo, pintado. Eso se puede hacer con un polígono. En Python, tal vez si lo buscan, es con Polygon, creo que se llama. Entonces lo que va a hacer es que va a tomar este polígono, que va a ser el trapecio, y lo va a ir formando. Y así de esa forma, lo voy a ir pintando si ustedes quieren. Entonces pueden hacerlo de esa forma si ustedes también quisieran. Eso ya depende de ustedes. Ok, entonces, ¿tuvieran alguna pregunta, alguna consulta acerca de esto? Creo que ninguna, ¿no? Ya, listo. Entonces, sus prácticas, bueno, los que ya me han entregado, los estoy revisando, los estoy viendo. Y bueno, ya casi vamos a acabar. O sea que capaz si solamente sea esta práctica, va a ser depende de cómo va a avanzar la licenciada. Pero en todo caso, igualmente voy a subir esta práctica de integrales y ecuaciones diferenciales, pero igualmente vamos a decidir hasta qué fecha va a ser, ¿no? En este caso, por ejemplo, como les decía, eh, a ver, lo veremos un ratito, esta parte. A ver, como tal, casi se acaba con integración numérica y ecuaciones diferenciales. Entonces estaríamos a nada en realidad de acabar. Y como tal, solamente hemos presentado una práctica, ¿no? Ahora lo que tengo es la práctica 2 y 3, pero obviamente la 3 capaz no la veamos, solamente la 2.
Entonces, sería, por ejemplo, se los subiría. Y en el caso de que acabemos esta semana, pues no habría mucho que hacer, ¿no? Se eliminaría en realidad esa práctica. Pero en el caso de que nos dé unas 2 semanas más, ahí sí tendremos que hacerlo, ¿ok? Entonces, va a ser un poco más, depende del avance de la licenciada, eh, este asunto de la segunda práctica, ¿ok? Lo voy a subir y va a estar, por ejemplo, hasta el 20. Entonces, si la licenciada, por ejemplo, avanza hasta esta fecha, tranquilamente se presenta, ¿no? Pero si solamente acabamos esta semana, entonces ya no se va a presentar, ¿no? Y les voy a avisar también la siguiente clase que la práctica 2 ya no va y solamente nos vamos a guiar por la práctica 1, ¿ok? Y también las asistencias y los puntos extra que se han ganado, ¿ok? Eso como recomendación y como aviso les doy, ¿no? Bueno, muchachos, entonces si no habría consultas, no habría dudas. Nos veríamos la siguiente clase con lo que nos faltaría de integraciones, que supongo que lo van a avanzar, lo que es de Simpson, y también con ecuaciones diferenciales, ¿no? Si es en el caso de que se avanza bastante rápido. Ok, entonces, si me hacen el favor de poner su nombre, por favor, para la lista. Ahí está, muchas gracias. Listo. Entonces, hasta aquí sería, muchachos, la clase. Espero se los voy a pasar este código. Lo hacen y como les digo, ¿no? Si pueden mejorarlo, como les digo, en función de H, estaría perfecto, ¿no? Bueno, muchachos, entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Y hasta luego.